nuevamente, y aquí estamos congregados en este hermoso domingo, tarde, pero sin sueño. No estamos tarde, estamos de hecho temprano, ¿verdad? Tenemos este servicio, lo adelantamos una hora, era a las 4 horas y es a las 3, debido a las inclemencias del tiempo. Así que aquí estamos, mis brothers. Y la idea que tenemos en este servicio mensual es que usted haga preguntas. Y ya sea que las haga aquí en vivo y a todo color, aquí tenemos un micrófono, pueden pasar, se ponen enfrente del micrófono y entonces ya pueden hacer sus preguntas ahí en ese micrófono. Asegúrense de acercarse a él para que se pueda oír a través del internet y salgan en cámara y en vivo y en todo color. La segunda opción es de que agarren un papelito y escriban sus preguntas y entonces ya a este punto me las entregarían. Si hay mucha timidez, ¿verdad? Y las haríamos. Y la tercera opción es más para los que están viendo esto a través del internet, es que escriban alguna pregunta ahí en el Facebook. Y entonces, si la pregunta nos llega a nosotros, la podemos responder. ¿Está bien, brothers? Así que empezamos. Como se dieron cuenta que cuando me siento duro más, me quitaron el banquito, pero no le hace. Así le damos. Estas piernas van a aguantar una hora aquí. Muy bien, brothers. Entonces le damos. Si usted me deja hablar, acuérdese que hay mucho de qué hablar, ¿no? Le podemos entrar y podemos continuar y le podemos dar hasta que ya no más. Pero una de las ideas, de las preguntas que se han hecho mucho en estos tiempos, es que se lo quieren llevar para que no. Oh, gracias. Muy bien, una de las preguntas es con respecto a una predicación que tuvimos donde se habló que si la persona no tiene el Espíritu Santo no puede entender, no puede comprender, no puede saber lo que está pasando ni lo que la Biblia dice. Y eso es exactamente lo que dijimos, ¿no? Sin el Espíritu Santo no se puede saber ni hacer nada, así de plano. El puro hecho de que nosotros podamos tener la mínima idea de arrepentirnos, de dejar de hacer nuestras maldades, el puro pensamiento de decir tengo que mejorar mi vida tiene todo que ver con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dios habla nuestras vidas y entonces ya para cuando usted dice tengo que mejorar mi vida, ya para ese momento es porque el Espíritu Santo ya había estado tratando con ustedes ya hace mucho tiempo. Para cuando la persona dice, yo busqué a Dios, es una mentirota porque Dios era el que te estaba buscando a ti hasta que tú agarraste la onda y escuchaste a su llamar. Y entonces cuando una persona que no tiene el Espíritu Santo va a la Biblia, que no tiene a Dios, que no es sensible a Dios, va a la Biblia, va a oír, va a leer, va a ver puras palabras muertas. Es imposible entender. Y creo que en esta ocasión hablamos en la palabra de Dios, en 1 Corintios 2, si lo puedo encontrar, el versículo 14, aquí está. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice ahí en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esa es la verdad, ¿no? Usted va a intentar con algunas personas decirle, pero mira, aquí dice. Y lo que hablamos esta mañana un poquito, por ejemplo, con la idolatría, usted le puede decir a una persona, mira, en Éxodo 20, aquí dice bien clarote, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aún así la persona le va a pasar, se le va a ir, no va a agarrar la onda, no va a entender, porque se necesita el Espíritu Santo, aún para comprender ese pequeño detalle. ¿Sí me entienden? Entonces sí, todo va con el Espíritu de Dios. Acabamos de terminar una parte grande de Efesios, y en Efesios capítulo 2 vimos que el hombre está muerto. Dijo en Efesios, ¿quién sabe qué pasó con mi Biblia? Come on. Efesios 2,
Dice, hablando de Jesucristo en nosotros, Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Está diciendo, nosotros sin Dios estamos muertos totalmente. ¿Cómo puede una persona que está muerta decir, si es cierto, necesito mejorar? No puedes. La única manera es de que Dios te hable. Y entonces la gente, la manera que lo entiende es conciencia, ¿no? Le habla a mi conciencia y luego, ya cuando alguien dice la conciencia te redarguye o te está comiendo la conciencia o así traerás la conciencia, pues es Dios que te está hablando. Dios está dándote un llamado. Entonces nosotros podemos estudiar mucho la Biblia, pero si no somos sensibles a Dios, si no tenemos el Espíritu Santo que nos esté guiando, que nos esté dirigiendo, nos va a entrar por una oreja y nos va a salir por la otra. Así es. O sea, si usted no es sensible al Espíritu de Dios, ni siquiera puede escuchar la voz de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Lo primero que tiene que escuchar usted es a Dios que le está hablando a su vida, le está diciendo, hey, aliviánate, vuelve a mí, regresa, arrepiéntete, cambia tu vida, deja de hacer eso, comienza a hacer todo. Porque la vida cristiana no se trata nomás de hacer y qué no hacer. Hay personas que dicen, yo soy buena persona, yo trabajo, vivo mi vida, me gano mi vida honradamente, no le robo a nadie, no miento, yo vivo y trabajo, vengo y me meto a la casa a ver televisión todo el día, el siguiente día me levanto otra vez, voy, trabajo y vengo, no le hago nada daño a nadie. Bueno, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no se trata nomás de qué haces, sino también de qué no haces. Uno como cristiano debe de aprender a vivir para las demás personas, para las demás entregarse. Pero pues aún para eso necesitamos ser sensibles. Jesucristo nos lo dijo bien clarote en Juan capítulo 10. Mis ovejas, dijo Jesucristo, oyen mi voz y me obedecen, dijo Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Yo las llamo por su nombre, dijo, y me hacen caso. Entonces, si Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, y Jesús le está hablando a usted, y usted no lo obedece, sería para preguntarse, pues, ¿eres su oveja? ¿Soy su oveja o no? Y ahí está el asunto. Entonces, sí, el Espíritu Santo es necesario totalmente en la vida. Si no tienen preguntas, le continúo, porque la verdad traje mucho del Espíritu Santo, Ok. La relación del Espíritu Santo hoy, el Espíritu Santo en el tiempo antes de Jesucristo, el Espíritu Santo en el tiempo después del arrebatamiento. Está interesante esa relación, ¿no? Porque si ahorita nosotros somos como somos y eso que tenemos el Espíritu Santo, o sea, tenemos el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, convenciendo de pecado, nos está motivando y animando para que no caigamos en depresión. Y aún así, todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Teniendo el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, uno no puede dejarse preguntar, pues ¿cómo era la vida en los tiempos antes de que viniera el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo llegó a la tierra más o menos en el año 35, 36 después de Jesucristo. ¿Y antes? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo le hacían las personas si no tenían al Espíritu Santo como lo tenemos hoy? Y luego para preguntarse, si ahorita batallo con mi vida, batallo para comportarme bien, para dejar de ser tan amargado, tan enojón, tan... Usted póngale que usted sabe cómo es. ¿Cómo va a ser después de que el Espíritu Santo, de que Dios se lleve a la gente? ¿Cómo? Porque algunas personas dicen, ya me arrepentiré cuando venga Jesucristo, cuando sea el arrebatamiento. Pero ¿cómo va a ser si el Espíritu Santo va a estar limitado, como lo estuvo en el Antiguo Testamento? ¿Tienen preguntas? No, échale, hermana. Mi pregunta es, cuando una persona acaba de nacer de nuevo, ¿es correcto que siga teniendo relación con sus amigos incrédulos? Ay, qué bueno, qué buena pregunta. Gracias, hermana Luli. Cuando una persona acaba de nacer de nuevo, ¿es correcto que siga teniendo esas amistades, no?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Primero, ¿qué es nacer de nuevo? ¿No? Porque a lo mejor pueden tener ideas raras de qué es nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 dijo que era necesario nacer de nuevo. Le dijo Jesucristo a Nicodemo para poder heredar esa cosa preciosa, la vida eterna. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, si usted no ha nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo. Es totalmente necesario. Nacer de nuevo, también en Efesios dice que debemos despojarnos del viejo hombre. En Corintios habla lo mismo, despojarnos del antiguo hombre. La palabra de Dios nos habla que aún el bautismo simboliza que con él hemos resucitado una nueva vida. El nacer de nuevo es comenzar a vivir tu vida ahora con Jesucristo como rey, como jefe, como el mero en tu vida. Antes no era así. Ahora, con la relación de los amigos es bien importante. La palabra de Dios nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Dice así o no dice la palabra de Dios? La mala compañía corrompe, gracias, corrompe las buenas costumbres. Pero a la misma vez nos hacemos pregunta, pues entonces, ¿cómo voy yo a alcanzar a mis amigos para Cristo si ya no me la paso con ellos? ¿Cómo lo voy a alcanzar para Jesucristo a mis amigos si ya no me la paso con ellos? Y entonces llega el momento donde podemos ver a la vida de las demás personas en la Biblia. Nos damos cuenta que para muchos dejaron absolutamente todo. Dejaron absolutamente todo. Mateo lo hizo, Pedro lo hizo, Pablo se fue a estudiar por 2 años, se retiró de todo. Pablo, después de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, 2 años se retiró a enfocarse en sus estudios nomás. Entonces, nosotros, cuando nacemos de nuevo, debemos de ser sensibles a cuál es la voluntad de Dios. Porque es muy posible que en el momento que tú nazcas de nuevo, haya tanta influencia en el mundo para ti, que más te conviene salir corriendo hasta que te hagas fuerte en tu fe, en tus convicciones, en tu credo. Y cuando verdaderamente estés fuerte, entonces ya puedes venir a ser una influencia positiva para tus amigos. Pero si lo intentas hacer inmediatamente, a lo mejor sale contraproductivo. A lo mejor sale contraproductivo. ¿Cómo lo vemos? Aún cuando una persona se casa, la palabra de Dios nos dice que no te unas en yugo desigual, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? No te unas en yugos desigual. Y muchas muchachitas dicen, no, lo voy a convertir. Y no lo convierten porque acaba siendo más fuerte aquella persona que el amigo, ¿no? Entonces, cuando uno entra nuevo, tiene uno que entender, la Biblia también dice, andarán dos de acuerdo juntos si de acuerdo no estuvieran. Así dice la palabra de Dios, en Proverbios. Andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. Entonces, no pueden haber. ¿Qué resumimos entonces con todo esto? Que nuestras amistades lógicamente tienen que cambiar en el momento que aceptamos a Jesucristo. Las amistades antiguas que teníamos, podemos mantener un contacto, una conexión con ellos limitada, donde nosotros podemos ser una influencia positiva a ellos. Pero si el amigo va a hacer una pachanga y sabemos en esa pachanga lo que va a haber y nos vamos a exponer, entonces estamos simplemente, usted póngale que siendo que no, yo iba a decir torpes, pero hay veces donde digo, ya no puedo ir a esa fiesta, ya no puedo ir a esos amigos, si van a ver las películas que veían antes, y mientras juegan básquetbol van a hablar como hablaban antes. Al último se va a sentir raro usted y termina dejando de acoplarse con ese grupo. Pero el problema está que no se puede quedar sin amigos. No se puede quedar sin amigos. Bueno, hay unos que sí tienen amigos, muy pocos, ¿no? Pero hay otros que necesitamos amigos. Entonces, necesita buscar verdaderos amigos, reemplazar esos viejos amigos por los buenos. La palabra de Dios dice que el amigo en todo tiempo ama el amigo y es
como un hermano en tiempo de angustia. Entonces necesito esos amigos, no, necesito esos amigos. Y si usted verdaderamente tiene amigos que son como unos hermanos, usted necesita ser muy astuto en que ellos no lo jalen a usted y usted que usted lo pueda jalar a él. Acuérdese que está el micrófono, bro. Sí, pues es bueno juntarse con ellos, pero no sé lo que ellos son. O sea, refrenar lo que ellos hacen. Sí. Es bueno juntarse con amigos porque tienen el modo de uno de hablarles del amor de Cristo, de convencerlos que acepten a Cristo, pero no sé cómo ellos son. Sí, y esta, como otra de la Biblia dice, está muy difícil que anden dos juntos si no están de acuerdo, ¿no? Solito se acaba la amistad. Ahora yo le estoy hablando, y tengo amigos yo desde hace años que no son cristianos y tenemos una relación bonita pero muy limitada. Me gustaría tener una relación más entera, más llena con ellos, pero debido a que hay diferentes pensamientos, no se puede, no puede uno, ¿no? Entonces termina estando muy limitado muchas veces uno en todo. ¿Qué vamos a platicar? O sea, la verdad, cuando usted se junta a platicar con alguien, tienen que tener algo en común. Ya las mujeres ya sabe que no puede estar platicando de mujeres. Ya los chistes colorados, pues ya dice tampoco. O sea, ya no pueden echarse unas chelas juntos porque pues al último acaba borracho y es mi culpa. Entonces ya se está limitando mucho. Lo único que los une es el amor que se tienen unos por otros y esperando que en ese amor llegue la salvación. Adelante, brother. Oye, hermano, pareció lo que decía Luli, pero hay una poquita de controversia diferente. ¿Usted cree que sea conveniente estarle insistiendo a un compañero de trabajo respecto al amor de Dios? Porque cuando llego a mi trabajo, él empieza a quererme sonsacar hablando puras incoherencias, ¿verdad? Y me quedo calladito. Entonces ya me pregunta él, ¿estoy bien? Entonces yo le contesto, ya sabe que está mal, ¿para qué me pregunta? ¿Y por qué no me contesta? Porque no quiero compartir lo que usted me está diciéndole. Porque mis oídos no están capacitados ya para eso. Entonces, cuando yo me pongo a platicarle un poco de la Biblia, le digo, vamos a verla para que usted la vea. No, ya sé, ya me lo dijo. Entonces, como que se aviene más a la palabra. Pero al ratito me dice, ¿por qué me dice si a los 15 minutos ya sabe que se me olvidó? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Usted cree que sea conveniente estarle diciendo y recordando otra vez la palabra de Dios? Nuestro ministerio es tan importante y la palabra, el evangelio que tenemos es tan valioso que nosotros debemos de ponerle interés a ambos. El evangelio que nosotros tenemos es como una perla valiosa que no se le puede dar a personas que no lo quieran. Ustedes saben para dónde voy con ese versículo. No se le pueden dar a personas que no lo quieran. El evangelio es un mensaje que todo mundo, en el momento que usted lo da, dice la palabra de Dios que no vuelve vacío. No vuelve vacío. En ese momento no le está dando usted el sonido de palabras nomás, sino el Espíritu Santo va acompañado de esa palabra del evangelio para que la otra persona conscientemente que tenga la decisión de aceptarlo o de rechazarlo, pero no regresa vacío. O la persona en ese momento acepta o rechaza lo que se le está dando, pero no queda neutral la persona, no queda neutral. Entonces, cuando le damos el evangelio a una persona, debemos entender que no se trata de mi convencimiento, de mis habilidades para convencer a alguien, sino que se trata únicamente de la palabra que está aquí dada por nosotros, que se está compartiendo, y del Espíritu Santo hablando a esa persona. Y yo todo lo que soy un instrumento que Dios me está usando en ese momento. Pero no puedo convencer, ni siquiera, no le llego ni a los talones de convencimiento al Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dijo bien clarote, yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, ¿cuántas veces planta usted una semilla para que crezca? En realidad, cada semilla se planta una sola vez. Usted planta la semilla, usted pone la semillita, ahí está la semillita. Dios va a mandar a otra persona que le eche agüita a la semillita, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, sí, uno hace lo que Dios le pone enfrente,
pero uno no está obligado a que tenga efecto esa semillita que uno plantó. El único que da el crecimiento es Dios. Hay personas que vamos a poder ver la recompensa inmediatamente. ¡Wow! Vino a los pies de Jesucristo. Y otras a lo mejor vamos a morir y nunca los vamos a ver. Hay padres, madres de familia que están llore y llore derramando lágrimas por sus hijos, por sus hijas, que vuelvan a los pies de Jesucristo y no los ven llegar. Y a lo mejor esa madre va a morir antes de que vean el crecimiento de sus hijos. Pero el crecimiento lo da Dios. No somos responsables nosotros, bro. Entonces llega el momento donde nos rechazan y tenemos que obedecer la palabra de Dios. En el Evangelio dice, sacúdete el polvo de tus pies y vete a otro lado. Y entonces para la gente que no quiere escuchar, la Biblia usa otros términos un poquito más fuertes, ¿no? Comparando con un cerdo y con un perro por ahí. Entonces, el crecimiento lo da Dios, brother. Nosotros no debemos de rogarle a nadie. Presentamos, ya te di el plan de salvación, ya no está en mí, ahí está. Lo que sí somos responsables es nuestro comportamiento ahora, porque si estamos dando una palabra que contradice nuestro comportamiento, estamos siendo piedra de tropiezo. Y dice la palabra de Dios a esos que son piedra de tropiezo, más les conviene amarrarse una piedra de molino y aventarse al mar. ¿Por qué? Porque estás diciendo una cosa y estás haciendo otra. Estilo político. ¿Quién va a reinar? Sí, se oye, bro. ¿Quién va a reinar en el milenio con Cristo? ¿Quién va a reinar con Cristo en el milenio? ¿Cómo y qué tipo de cuerpo? ¿Qué tipo de cuerpo? Sí. Ay, pues me gustan sus preguntas medio retóricas. Ahí le va. ¿Quién, cómo y qué tipo de... No, necesito algún que escribirlo y esta cosa no quiere. Bueno, ¿quién va a reinar? ¿Quién va a reinar? Nosotros. Según de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Así dice según de Timoteo 2. Si sufrimos con él, reinaremos con él. En Apocalipsis. Aquí está, Apocalipsis 5, versículo 10, esta no me la sé, pero sí dice así. Y nos ha hecho para nuestro Dios, Apocalipsis 5:10, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, está fácil esa, no me agarró con esa. El cuerpo, nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, porque también está muy largo y no me la sé de memoria. 1 Corintios capítulo 15. El cuerpo no va a ser este cuerpo chulo, precioso, lleno de donas que tiene, bro, sino va a ser... Perdón. Va a ser otro cuerpo. Va a ser otro cuerpo, dice. Déjeme así. Muy bien, 1 Corintios capítulo 5, brothers. Nos fuimos ahí. Y dice, estamos en el versículo 52, 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo va lo de los Transformers? ¿Quién? Nosotros somos transformados. Incluso dice la Biblia que tendremos un nombre nuevo. A lo mejor usted se va a llamar Optimus Prime. Porque también habla la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, que recibiremos un nombre nuevo en una piedrita blanca. Pero dice, seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ok, y si quiero leer más el cuerpo nuevo que recibiremos, lea 1 Corintios 5 completo. Que yo nomás leí lo último, ¿no?
Entonces, no, este cuerpo no va a ser, ¿no? Este cuerpo se va a convertir en polvo y ahí se va a quedar. No es el cuerpo eterno que vamos a tener. El otro va a estar mejorado. Una mejoría, la mejor versión 5.0, algo así. Lo nuevo de lo nuevo, ¿no? La nueva versión del cuerpo humano vamos a tener. Diferente. No vamos a ser un ángel. Hermana, no vamos a ser un ángel. No ángeles. No, somos humanos. No somos ángeles. Es más, vamos a gobernar sobre los ángeles. ¿Okay? Pero ángeles no somos. Somos humanos. Somos la corona de la creación de Dios. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta venía? ¿Cómo? Gracias. ¿Y cómo vamos a reinar, brother? ¿Cómo vamos a reinar? A ver, ¿cómo? A ver, explíqueme más cómo. ¿Se refiere a vamos a estar sentados y con una tableta? Cuando esté Cristo reinando, ¿no? Vamos a andar volando porque vamos a tener diferentes cuerpos. A lo mejor que tú vas a Santa Fe, tú te vas a Chihuahua, allá. Entonces, si vamos a tener alitas, si vamos A ver, haga la pregunta acá en el micrófono para que lo entiendan. ¿En qué forma vamos a servir? O sea, Dijo que como volar de aquí a Chihuahua y sí, cosas o así. sea, vamos a servir, vamos a reinar con Él. En un reino siempre hay rangos, siempre hay divisiones. Sí. Sí, vamos a Ok, gracias, traer hermano. nuestro carro supersónico. No vamos a necesitar, ok. Ok. Bueno, gracias, hermano. Sí, exacto, ¿sobre quién? Los detalles con precisión no lo sabemos, y hay mucha imaginación ahí en cómo es que vamos a gobernar. Son buenas las opciones, ¿no? Yo voy a estar sobre una ciudad, tú sobre otra, y yo voy a estar encargado de que no sabemos. La palabra habla mucho de las coronas, ¿no? Tienes una corona y los galardones que son rangos, y entonces hay mucha cosa que intentamos acoplar sobre cómo es que va a haber ese gobierno. Algunas otras personas no es que podrían decir, no es que vayas a gobernar sobre humanos, vas a gobernar sobre la creación, todo lo que no es humano. Y entonces podremos extendernos mucho con nuestra imaginación en cómo. Lo que sí sabemos es que hay coronas, hay galardones y hay ¿cómo? Sí, y hay jerarquía. La parte de la jerarquía que usted mencionó es bien importante. Aún en los ángeles hay jerarquías, en los demonios hay jerarquías, en los humanos siempre ha habido lo mismo, ¿no? A niveles diferentes de autoridad. ¿Cómo? Con precisión no le puedo contestar. Lo que sí sé es de que volar, bro, no es de humanos. ¿Ok? Yo cuando he visto que los humanos vuelan, no les va bien. Sí. Sí, hermano, adelante. Síguele. Me gusta que le siga preguntando. Entonces no vamos a volar, pero ¿cómo vamos A movernos. ser transportados como Enoc, como Felipe? Sí, bueno, mire, está la otra idea. Estamos siendo como bien, ponga atención, estamos siendo como, porque ya mencionó la palabra milenio, ¿verdad? Ya está hablando del tiempo milenio, ya no está hablando en el tiempo del cielo, para aclarar esa parte. En el milenio, al momento de que usted dice cómo vamos a transportarnos, incluye entonces la idea de que cree que se tiene que transportar a algún lado, porque a lo mejor no estamos todos juntos. Al incluir la idea de que vamos a volar es porque tiene que ir a algún lado. La palabra de Dios nomás habla de una ciudad que va a haber. Esa es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y entonces va a seguir siendo términos terrenales. Todo lo que usted ve ahorita, la gente lo ve como es terrenal, ¿no? Es natural, le llaman, lo natural. Pero para que esto natural llegara a existir, tuvieron que haber pasado cosas sobrenaturales. Eso que usted ve de tener la habilidad de caminar, que es lo que Dios le dio para que se pueda mover de un lugar a otro, es un milagro asombroso que Dios hizo y que Dios nos dio a la vida. Entonces el puro hecho de caminar ya es un milagrote enorme que Dios hizo para nosotros. Entonces, si Dios me dice ve para allá, como le dijo a varias personas, usted se da cuenta que usaron sus piernitas o las piernitas de alguien más.
o en nuestros tiempos a lo mejor podría usar un carro, un avión. No sé si vayan a ver esos tipos de cosas allá, pero podría preguntarme. El asunto es de que lo que sea que necesite hacer, Dios le va a dar, pero no creo, no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que usted va a ir volando a algún lado. Así se lo pongo. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga que va a ir volando. Los querubines tienen alas, gracias. Los querubines tienen alas, también tienen muchos ojos, así que bonitos no se dibujan mucho, ¿verdad? Los serafines es otra historia también, pero así como los dibujan, no están ni los serafines ni los querubines. No crea que el serafín es un bebé gordito con alitas y un arco. Para nada, ¿eh? Usted vaya a la palabra de Dios, se da cuenta que ambos querubines y serafines no son como los dibujan, ni los ángeles como los dibujan. Entonces lo que sí sé es de que Dios va a hacer los medios. Pero bien puede hacer de que Dios le dé la habilidad al hermano Rubén de abrir un portal en el espacio y de repente ya está en Chihuahua, ¿no? No sé, ya le estoy hablando de más totalmente. Lo que sí sé es de que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para poder gobernar. ¿Cómo? Con exactitud, no sé. No sé. ¿Ok? Es más, ya hablé más de lo que debía haber hablado porque fue mucha información en eso. ¿Ok? ¿Nadie más quiere preguntar? Porque yo tengo mucho más de qué hablar, ¿eh? No. Eso, así me gusta que se chiven, que se pongan tímidos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a sufrir le voy a sacar los ¿cómo se llaman? Los serafines. De la jerarquía habla en toda la Biblia. ¿Se acuerdan? Y en Efesios capítulo 6 versículo 10 dice, empieza a dar una jerarquía de tipos de ángeles de la oscuridad, cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra potestades. ¿Qué más dice? Principados. Bueno, léalo usted ahí para que se lo sepa. Ahí le va, hermana serafines. ¿Quiere ángeles con alas? Si un serafín lo describe como ángel. Dice, serafines, cada uno, Isaías capítulo 6 versículo 2. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Le seguimos? La descripción del serafín, ¿no? Pero lo bonito del serafín dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines lo vemos siempre alabando, adorando a Dios. No hay un momento donde no estén los serafí, ¿cómo? Serafines presentes. Los querubines, sin embargo, los serafines están presentes en la alabanza de adoración de Dios. Los querubines, sin embargo, son los guardias, es la guarda de la gran realeza de todo el universo. Los querubines. Por ejemplo, si se acuerdan en Génesis, cuando fue sacado la humanidad, cuando cayó en pecado, quien se quedó a vigilar la puerta con una espada de lumbres que daba vueltas eran querubines. Nadie entra aquí, los querubines guardan. Si usted se acuerda cuando se hizo el arca del pacto del triunfo, ¿se acuerda? Los que estaban vigilando lo que había dentro del arca del pacto eran querubines. Eran los guardas. Se pusieron 2 querubines con sus alas tocándose para vigilar el arca, y aún en el lugar santísimo estaban dibujados los querubines con sus alas alrededor, donde era la presencia de Dios ahí y haciendo su guarda que deberían de hacer siempre. Y yo no hallo ¿dónde estaba? Espérame tantito, brother. Bueno, aquí me salió también en el templo, ¿se acuerdan? En el templo de Salomón estaban los querubines, y entonces ya no me acuerdo dónde quedaron los querubines con la descripción. Si usted lo haya, me lo dice. El caso es que esos son los que tienen alas, hermana.
Pero están bonitos, sí checan también. Tienen un propósito, no son los mensajeros, son guardianes de la Corte Suprema de Dios, son los vigilantes, ¿ok? Y es importante conocer a los ángeles. Por ejemplo, usted sabía que el ángel Gabriel está todas las veces que está en la Biblia, únicamente está involucrado en buenas noticias. Todo lo que hace el ángel Gabriel es dar buenas noticias. Siempre que aparece el ángel Gabriel está dando buenas noticias en la Biblia. Eso está suave, ¿no? Ese trabajo está suave. En cambio, el ángel Miguel es medio... O sea, es un guerrero, ¿no? El ángel Miguel. Son diferentes tipos de ángeles, tienen diferentes responsabilidades y posiblemente así seamos nosotros, con diferentes responsabilidades dentro de lo que está por venir. ¿Está bueno? Ahora sí ya me perdieron de dónde estábamos, hermanos. Pero el caso es de que es importante nosotros entender que todo lo que Dios ha hecho es mucho más hermoso, mucho más precioso de lo que nosotros podamos ahorita entender. Todo. ¿Se acuerda que dice un dicho, el diablo no es como lo pintan? Bueno, los ángeles tampoco. Bueno, ni el serafín tampoco. Ni Jesús tampoco. Pues yo creo que nada es como lo pintan. ¿Verdad? No sé, Jesucristo es otra historia. Jesucristo siempre lo dibujan güerito y ojos azules y yo estoy 99% seguro de que no era así Jesucristo. Ni güerito ni ojos azules y el cabello no estaba tan largo. Pero el caso es de que Dios nos va a revelar todo esto. Bueno, le sigo. ¿Cómo nos damos cuenta de todo esto que estamos hablando? A través de la Biblia, a través de la Biblia. Por eso yo sí me puedo equivocar. Está bien difícil traer 66 libros grabados en la cabeza. Está imposible traer, para mí al menos está imposible. Por eso ustedes tienen que ir y checar a la Biblia y decirme, no, mire pastor, aquí estaba. Los ángeles volaban, me puede decir, sí, mi libro aquí está volando. Pues sí, ¿verdad? No sabemos qué medios usó el ángel porque estaba volando. Vemos en la palabra de Dios cuando Jacob peleó contra un ángel que habían escaleras que subían y bajaban, en los cuales los ángeles subían y bajaban. Entonces, si tenían alas, ¿para qué necesitaban la escalera? Le puedo decir. ¿Verdad, brother? Entonces podemos ver en Hechos capítulo 2, capítulo 1, cuando Jesucristo va a ascender, en el versículo 9 de Hechos, Jesucristo ascendió en las nubes y no traía nubes, no traía alas. ¿Verdad? Y luego se aparece un ángel y le dice, varones, este mismo hombre que viste ver ir, así como lo viste ir, también lo volverás a ver regresar, ¿no? Y no tenía alas el Señor Jesucristo. Entonces, y a mí me han mandado a volar muchas veces y no me han dado alas. Pero todo lo que sabemos nosotros, toda la revelación que tenemos es a través de la Biblia. Y ahí nos debemos de atorar. Cuidado con las personas que van a inventarse más cosas. Porque hay gente que le va a inventar un montón de ángeles, muchos ángeles, hay una doctrina se me fue el nombre, que yo no me quiero meter a nada de eso porque no tiene nada de fundamentos bíblicos. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre, no es angelical, ni debería ser, no, pero tiene un nombre. Sobre los ángeles, doctrina sobre los ángeles, no me acuerdo, no se me acuerda el nombre. No sé, una doctrina sobre los ángeles. Los angelinos. Bueno, pero el caso es que por eso la palabra de Dios nos dice, guarda mi palabra. Acuérdate, Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Agarra la palabra de Dios. Estrella, no dejas que te mientan, tú vea la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, Nimri y Nimsi, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es la mera buena. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Gracias, hijo. Entonces, la palabra de Dios es todo. Es donde nosotros vamos a estar siempre, la palabra de Dios. Por eso yo le dije ahorita que me preguntó el hermano Rubén cómo, pues es que está difícil decirle cómo, yo nomás le digo qué, lo que la Biblia me dice. Y tengo que, y ya más de eso me lo estoy inventando. Y es lo que hice ahorita, me inventé, saqué mucho de lo que pienso, ¿no? Dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19.
para aquellos que les gusta mucho la profecía y todo eso, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Así empieza. Y usted empieza, ay, palabra profética, vamos a ver cuál palabra profética, dice. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, está hablando de la Biblia, esa es la palabra profética que nos está diciendo la palabra de Dios, la Biblia. Entonces la palabra de Dios, eso es todo para nosotros, pero usted tiene que agarrarse de la palabra de Dios y darle duro. Felipe, a ti te veo como que quieres decir algo. ¿Está todo bien? Ok. Como que los intimida ese micrófono. Felipe siempre anda bien cargado de versículos. ¿No quiere soltar ni uno ahí, Felipe? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos agarramos de la Biblia. De la Biblia. El apocalipsis, el milenio, los tiempos finales, nos agarramos de la Biblia. Totalmente de la palabra de Dios. ¿Cuándo? No sé cuándo. Así es. Las cosas que Dios quiere que usted conozca se las dejó reveladas en la Biblia bien claras, no están escondidas. En la mañana hablamos de la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que yo no sepa cuándo Él vaya a regresar. ¿Verdad que sí? No te importa, buenas palabras, no te interesa a ti saber los tiempos, ni cuándo, ni la hora, dice la Biblia. Entonces, si Dios me hubiera querido que yo supiera, me lo hubiera dejado bien claro. Pero no me lo dejó, porque Él dijo que nadie sabe, nadie puede saber, nadie debe saber. Entonces no me lo dejó claro. Entonces hay personas que aún así se han atrevido a decirlo. ¿Cuándo va a regresar? Y así vamos a hallar necios por toda la historia que se atreve a decir cosas que no están en la palabra de Dios. Así que tenga mucho cuidado. Déjeme tomar agua. Muy bien. Déjeme otra pregunta que me hicieron que apunte aquí. Salud. Ok. Y aquí dice, David pecó cuando se comió el pan del templo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? A ver, ¿quién se acuerda cuando David se comió el pan de los sacerdotes? Levante la mano. Si son más de uno, sí hablamos de eso. No es cierto, tenemos que contestar a la pregunta esta. Sí se acuerda usted cuando menos ve, hermana. ¿Nadie más se acuerda? Usted sí. Que si David pecó cuando se comió el pan del templo, aquí es lo que dice, ¿no? Me imagino que se refiere cuando se comió el pan de los sacerdotes, cuando lo andaba correteando el rey Saúl. ¿Verdad que sí? Y sí, lo ofrecido. Y entonces, no, es que no me pusieron cita. Sé que está en Samuel, pero no me acuerdo en qué parte de Samuel. Ahí disculpen. Me hubiera gustado que me hubieran puesto una cita. ¿Usted se acuerda o no? Sé que está en Primera de Samuel, pero no sé en dónde, lo ando buscando aquí. A ver quién lo haya primero, pero el primero que se lo haya le damos unas galletas. Sí. ¿Perdón? 21:6. ¿Sí es en Primera de Samuel, hermana? Ah, ok, gracias. Primera de Samuel. Ok, hermanos, entonces sigamos. Dice aquí, David huye de Saúl, es el subtítulo que tiene. En el 6 dice, y David respondió al sacerdote porque traían mucha hambre, andaban huyendo. Bueno, en el versículo 3 le dice David, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí ya a los vasos y se comió el pan al último. Se comió la torta, pero sí era un pan de veras.
Entonces se comió el pan. Y entonces pecó David, hacen la pregunta, ¿no? Ándale. Y en Mateo 12, gracias hermana, Mateo 12:4, dice, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y vemos todo el capítulo, dice, y ahí el asunto está en que la pregunta dice, ¿pecó David? Resulta, hermanos, que estos panes, los panes que comió, nomás los debieron de haber comido los sacerdotes, según la ley, ¿no? La ley ceremonial. La ley muy ceremonial nomás podían comerse los sacerdotes, pero se los comió David y sus gentes, tenían mucha hambre. ¿Pecó David o no pecó? Bueno, ahora Jesucristo, nos vamos al Nuevo Testamento, en Mateo que era 12, cuando lo están acosando a Jesucristo porque traían hambre y se pusieron a recoger espigas en el día de reposo, y entonces le dicen los fariseos, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y todo eso? ¿O qué no habéis leído como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y ahí con eso contestó Jesucristo. Entonces, el asunto de la ley ceremonial, el asunto de la ley ceremonial, híjole, me tengo que alargar 5 minutos más. Hay 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento y lo tiene que entender usted. 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento que tenemos muchas religiones que no se dan cuenta. Y leen Números, leen Deuteronomios, leen Levítico y quieren agarrar todo para ellos. No, hay 3 tipos de leyes. Está la ley civil, está la ley moral y está la ley ceremonial. A la única ley que nosotros estamos ahorita obligados a tener es la ley moral. La ley civil era porque era una nación. Bueno, también aquí yo me refiero a la ley civil de la Biblia, ¿no? Ahorita nosotros estamos obligados a obedecer la ley civil de esta nación, ¿ok? La ley civil no estamos obligados a la ley civil de la Biblia. Y luego está la ley ceremonial. La ley ceremonial tenía el fin de dejarle saber a la gente que no eran capaces de salvarse por sí mismo. No pueden salvarse por sí mismo. A ver, intenten hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, el puro hecho de no comer cerdo, de no comer marrano. El puro hecho de no comer marrano les estaba enseñando Dios con eso, que tenían que mantenerse separados del resto de las naciones. Tenían que ser diferentes al resto de las naciones. No podían mezclarse con el resto de las naciones. Y entonces puso Dios leyes ceremoniales para que se mantuvieran alejados de todo esto y no se contaminaran. ¿Funcionaron? No, porque la gente no good, ¿no? Entonces, parte de la ley ceremonial eran los alimentos, qué tipo de comida se podían comer, y parte de los alimentos son los panes. Habían los panes de la proposición que solamente los sacerdotes podían comer. Para explicárselo un poquito más, por ejemplo, cuando alguien traía una ofrenda, algún animalito para ofrecerle una ofrenda, y lo traían y lo echaban al altar, y luego lo echaban en un caso antes de ponerlo en altar, lo echaban en un caso, y el sacerdote tenía un sartencito, se lo estoy poniendo en palabras que entienda, ya cuando cocían la ofrenda, los sacerdotes, todo lo que sacaban dentro de ese cazote grandote era para ellos. Para comer ellos, nadie más podía comer, nomás los sacerdotes. Entonces, si los sacerdotes vivían de las ofrendas y de los sacrificios y de los diezmos, sí, pues si no, ¿cómo comían? Y estaban bien alimentados. Vean la historia de Elí en 1 Samuel, ¿verdad? Estaban bien alimentaditos. El caso es de que habían panes, también los panes que se hacían con las ofrendas de cereales, que nomás los sacerdotes podían comer. Era pecado cualquier otra persona que comiera. Y pecado significa errarle al blanco o desobedecer. Era un pecado, una falta moral, civil o ceremonial. Una falta ceremonial. Entonces, cuando comieron
Y entonces ponemos las leyes por órdenes, ¿no? Está la ley moral, que es la ley que trae usted inyectada en su corazón arriba. Y luego está la ley ceremonial, ceremonial. Y luego la ley civil. En el momento que se cruzan las tres, una se opone a la otra, ¿cuál es la que gobierna? ¿Cuál es la que va a gobernar? Yo muchas veces le he dicho a usted, si usted viene a la iglesia y viene apenas para llegar a tiempo y ve que alguien, una viejita, está necesitando ayuda a medio camino, párese por favor y ayúdele. No importa que llegue tarde a la iglesia. Hay una ley moral dentro de usted que tiene que respetar y seguir antes de todas las demás leyes. Esa ley. Entonces, si haberse comido los panes, tenía que darle de comer a su gente y tenía que comer él. ¿Estaba la ley ceremonial por encima de la ley moral? No. Y lo mismo cuando los discípulos de Jesucristo están recogiendo las espigas para comer. Y si son como hermano Rubén que no puede aguantar 2 horas sin comer, pues... Y como yo también, bro. Mírenlo, ahí le está entrando, si lo vi. Sí lo vi. Entonces, ¿sí entendieron esa parte o le explicamos más? ¿No? ¿Tiene otra? Écheme otra ahora. Segunda de Corintios 12, 2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. ¿Cuál tercer cielo se refiere y cuál paraíso? Gracias, brother. Por eso le hice así, porque ya sabía que me iba a preguntar del tercer cielo. ¿Se fijaron? Ya lo veía venir. Tercer cielo, en cuanto empezó a leer eso. Tercer cielo. La verdad es que todo lo que he escuchado ya fuera del tercer cielo son mentiras, brother. Ahí le va. Tercer cielo. La manera más fácil de explicarla es esta. ¿Ok? ¿Está listo? Ok. A esto, la parte de adentro del techo le llamamos cielo. Esta parte de adentro. Y yo sé que van a haber muchas por ahí que van a decir, no, que cálmese, bro, es la única parte en la Biblia, en toda la Biblia donde habla del tercer cielo. La única parte en toda la Biblia. Puede buscarlo por todos lados y es el único pasaje que habla del tercer cielo. ¿Ok? Esto de aquí se le llama cielo. Y luego sale para afuera y ve algo azulito, bonito, con manchas blancas. Se le llama en nuestro idioma también cielo. Y luego hay algo más allá, en alguna parte donde vive Dios, donde habita Dios con sus ángeles, y se le llama también cielo. A eso se refiere la parte, el lugar donde vive Dios. Ese es el tercer cielo que se refiere a Pablo. Ahora él mismo está diciendo, no sé si en el cuerpo o no en el cuerpo. Pablo no es arrogante, no dice, pues yo va en el cuerpo. No, él luego dice y se explica claro. Al empezar la lectura, estaba leyendo en 1 Corintios, se me perdió la cita, 2 Corintios 12, gracias hermano, 2 Corintios 12, y Pablo dice, no sé en el cuerpo o no cuerpo, porque el asunto es que muchas veces cuando usted ve las revelaciones que obtuvieron los siervos de Dios en la Biblia, fue en un trance, en un sueño. Pedro, cuando está en Hechos, está Pedro orando de todas las cosas, se queda dormido. ¿A quién no le ha pasado? Y mientras está orando y se queda dormido, tiene una visión, entra en un trance donde Dios le dice, come marrano. Y Pedro le dice, no Señor, mis labios nunca tocarán cosa inmunda. Y le dice, ¿cómo le estás llamando a lo que yo creé inmundo? Come marrano. Y había una transición ahí donde había que ir con Cornelio y todo ese rollo. Pero eso le pasó en un sueño. Ahora Pablo dice, yo no sé si me pasó en sueño, en visión, en trance o en qué rollo, ¿no? Pero sé que me pasó. Es bien importante entender eso. Hay gente que yo fui hasta el... No, cálmese, bro, bájese al cielo, mejor, a la tierra mejor un rato.
Apocalipsis capítulo 1 tenemos lo mismo. En Juan está a punto de tener una revelación tremenda, completa, perfecta. Y es el mismo asunto. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Bueno, lo que sea, como sea que haya sido, ya sea en un trance, en una visión, en un sueño, sucedió en el cielo. Lo mismo con Juan. Juan, el apóstol amado, lo que vio. Es por eso que para mí se me hace tan fácil poner en orden los acontecimientos del Apocalipsis, porque usted ve una gran parte de lo que está viendo Juan están en el cielo, y luego de repente ya no está en el cielo, ya está en la tierra. Y es por eso que podemos sacar mucha buena doctrina del cielo y de la tierra, porque todo lo que está viendo Juan está en el cielo. Entonces es cosa de mantenerse con la cabeza en dónde está pasando, pensando siempre, recordándose dónde está en el cielo, está en el cielo, está en el cielo. Pero ¿cómo? Pues un sueño, una visión. ¿Ok? Y el paraíso, ahí era lo que iba a leer. ¿Cuál versículo quedamos que era, bro? El 4. Dice, conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. El paraíso. Se puso bueno con el paraíso. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba crucificado y estaba a punto de morir el hombre que estaba ahí a un lado de él? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan ya se me están cruzando los cables? Lucas capítulo 16, creo que es Lucas 16. Cuando el rico y Lázaro, ¿sí se acuerdan de esa parte también? Que se le llama el seno de Abraham. ¿Sí se acuerdan? Ya se me olvidó que iba a buscar. El caso es de que Lucas 16 se busca. El caso es de que el paraíso, brothers, el judío entendía que existía el Hades. El Hades, así le llama, o el Seol, depende si lo dice en griego o en hebreo, o el Seol, ¿no? El Hades o el Seol. Para nosotros traducimos esas palabras como infierno, Hades y Seol, infierno. Pero no era así de simple. La traducción de ellos es, ahí hay un lugar de tormento y hay un lugar de tranquilidad para cada uno. Todos vamos a ir a parar el Seol, pero el Seol está dividido en dos. Está dividido en dos, un lugar donde están los atormentados y otros los que no. A ese lugar donde están los que no están siendo atormentados les llamaban el paraíso. El paraíso, ¿sí le entienden? El paraíso. Y el estar en el paraíso era para ellos lo más cerca que podían estar de Dios. Lo más cerca que podían estar de Dios. Ahora, usted cada vez que yo le hablo de eso, usted necesita recordar que lo que Dios nos dio fue revelación, pero no fue revelación instantánea, fue revelación progresiva. ¿Sí entiende lo que le digo? Revelación progresiva. Usted sabe hoy mucho más de Dios de lo que supo Abraham, de lo que supo Isaac, de lo que supo José, Josué, Jacob, cualquier persona de la Biblia, porque usted se le ha dado ya la revelación completa en su palabra. Ya tiene usted la revelación completa. Ellos no, la revelación fue progresiva, Cada vez que se daba una revelación, para nada contradecía la revelación anterior. Se le sumaba, se le agregaba lo que había pasado, a lo que se había dicho. Entonces la máxima revelación, ¿quién fue? Jesucristo. ¡Pum! Se cerró el canon. Ya nada más, no hay nada más que revelar. No hay nada más que revelar. La Biblia está cerrada. La Biblia está cerrada. Entonces, el entendimiento de ellos es que hay un lugar donde dos. Lucas 16, el Señor Jesucristo está hablando de este otro lugar, se le llama el seno de Abraham. El seno de Abraham. El paraíso. Ahora, el Señor Jesucristo le dice a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Lázaro cuando muere se va al seno de Abraham. Aquí dice el apóstol Pablo que él estuvo en el paraíso. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí es donde entra lo tricky. Hasta los lentes me voy a quitar. Si el seno de Abraham y si el paraíso son diferentes, entonces el paraíso está hablando del mero cielo.
y el paraíso en otro lado. Si ¿cómo? El seno de Abraham. Sí, el seno de Abraham es en otro lado, gracias. Entonces, tendríamos dos grupitos de gente, un grupito de gente allá y otro grupito de gente allá. Porque el pobre, el que murió en la cruz, fue a dar al paraíso. Y el pobre que murió, Lázaro, fue a dar al seno de Abraham. Tendríamos dos grupitos de gente, ¿no? Dos grupitos de gente. Lo que llegamos a concluir que es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Ahora, ¿cómo sucedió? Vendría la pregunta, ¿cómo sucedió que Jesucristo, que el hombre, el que estuvo a un lado de él, el criminal, estuvo ese mismo día con Jesucristo en el paraíso, si Jesucristo ese día no fue al paraíso? ¿O fue al paraíso? No fue al paraíso. Y aquí es donde algunos brothers la sacan. Yo no sé cómo pasó, pero sí pasó. El mismo día estuvieron los dos, porque Dios es el Dios del tiempo, Dios es el Señor. No hay espacio, no hay tiempo, no hay materia. Él puede controlar todo de tal manera que todos llegamos al cielo a la misma hora, a la misma vez, al mismo instante. Y ok, es valible, se vale. Pero según la palabra de Dios, dice que Dios fue ¿hasta dónde? A predicar a los chamucos, a los atormentados. Déjeme acuerdo la cita bíblica. Ahí va. El Señor Jesucristo bajó hasta el... Ok. A los espíritus encarcelados, aquellos que ya se aburrieron, no se agüiten, brothers. Es culpa de brother Rubén. Dice aquí, 1 Pedro 3. Léalo, hermana, por favor. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gracias. Es Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo que descendió hasta lo más bajo. ¿Y a qué se refiere? Al infierno, al Hades, al Seol. En Pedro, brothers 3, dice 18 y 19, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero viviendo en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, ¿a dónde fue Jesucristo cuando murió? Entonces nos damos cuenta que el paraíso, el seno de Abraham, es el mismo. ¿Sí lo entendió o no? Es el mismo. Paraíso y el seno de Abraham es el mismo lugar. Ahora, el asunto está, brother, en que el paraíso o el seno de Abraham, cuando Jesucristo murió y resucitó, agarró a todas esas personas que habían ido allá porque antes no se había pagado por sus pecados y se las llevó hasta la presencia de Dios. ¿Sí me entiende lo que digo o no me entiende? Todas las personas que estaban allá abajo en el Hades, no había todavía un pago por sus pecados. Y la muerte todavía no había sido vencida porque Jesucristo todavía no había hecho eso. En el momento que Jesucristo lo hizo, agarra todo el paraíso Jesucristo y se lo lleva hasta su presencia. ¿Sí me entiende o no me entiende? Y usted puede leer la Biblia, la palabra de Dios, y nos damos cuenta que aún ahí mismo en el cielo, en la gran Nueva Jerusalén, está el árbol de la vida aún incluido. Se lleva hasta su presencia todo lo que necesita estar a su presencia. Entonces lo que quiere decir, que ya ahora cuando usted muere, ya no va a ir a dar allá abajo, al Hades, a un ladito, al paraíso, sino ahorita vamos a dar inmediatamente al cielo, a la presencia de Dios. ¿Sí le entendió esa parte o no? Entonces le estoy hablando de revelación y una transición que hubo ahí entre el paraíso y el lado. Entonces concluimos que lo mismo, el paraíso ya ahorita está en el tercer cielo. ¿Sí los hice bolas bien, machine? Ok. Yo creo que los hice bolas bien feo, ¿no? Ni yo supe lo que dije el último. No se supe. El paraíso está en el tercer cielo. ¿Sí?
Pero el paraíso, cuando habla del paraíso, se refiere que ahí hay personas. Cuando habla del cielo, se está refiriendo que ahí está Dios y sus ángeles. Cuando habla del paraíso, se refiere a que ahí hay humanos que estaban antes aquí en la tierra. Ese es el contexto de uno o del otro. ¿Quién está en el paraíso? Personas. ¿Quién está en el cielo? Dios y sus ángeles. Pero están pegados, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Ok? Y si se confundieron, está el teléfono, el micrófono. Si no, le cortamos. Porque yo tengo mucho material. Hablar del cielo y el infierno es de lo que más habla la Biblia. Tenemos mucho para hablar de eso. Pero bueno, ¿qué le parece si le cortamos mejor ya? Y si está bien confundido, por favor dígame, porque si no, no voy a saber de qué está confundido. Pero aquí se valen hacer las preguntas, para que todos se beneficien. ¿Está bien? ¿Está bueno? Órale pues. Vamos a orar y luego nos despedimos. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos platicado un poquito, Señor. Simplemente platicar abiertamente de tu palabra, de tu verdad. Hay muchas cosas que no sabemos, Dios. No sabemos cómo van a suceder. Pero hay muchas cosas que sí sabemos gracias a tu revelación que se nos ha dado. Así que, Padre, sin reclamar cosas en medio de la ignorancia, declaramos el conocimiento que tú nos has dado en tu Biblia, que está imprimido en esas letras. Y también declaramos que hay cosas que tú no nos has revelado. Según tu palabra, lo secreto pertenece a ti y ahí se va a quedar en lo secreto. Así que gracias por eso, Dios. Gracias por lo que nos has revelado, porque sabemos que todo es para el beneficio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.